A ver, Gallino, ¿dónde están? Un poco serio, la verdad. Arrancar un programa tan serio de esta manera me parece. Sí, Jonathan Viale no llega a fin de año. Me parece. No te llega el 2018, Jonathan. Qué de disgustos, Bueno, Me parece fue el muy cumpleaños de poco Brancatelli, chicos. Ah, hoy, bravo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Ahora tenemos una sorpresa muy especial. Epa. Ahora entra Cristina y Flor Cat. Sí. Te mando un beso ¿Sí? grande. Demasiados regalos el fin de semana. Ayer es mío. ¿Cuántos años, perdón? ¿Quién ¿Cuántos cumplió años? años? ¿Quién cumplió años? Yo. ¿Usted? Ah, mire. También, igual. Ex secretario de Por eso Industria, nos llevamos bien. Jorge Pereira de Olazábal. ¿Qué signo es? Scorpio. Scorpio. Gachi, Scorpio. Pachi. Acá Scorpio. Escorpio con ascendiente en Tauro. Escorpio. Ah, Bueno, mire. bueno. Vamos a hablar de los astros. Ella, el novio, el exnovio. Si no pasan cosas de nuestro país, vamos a hablar de astrología. Sí. Somos de Sí. Scorpio. ¿Usted tiene las Acá cartas, señora? otros. Sí, no, sé leer las manos. Liliana es brava. Liliana es brava. Yo la conozco. Es brava. ¿Cómo anda, Julio? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, no lo puedo creer lo que está escuchando. Muchos Scorpios. Bueno, gracias por estar del otro lado. Intentaremos hacer un programa donde se vean reflejadas todas las posturas, las diferentes posturas, con una actualidad que preocupa y en muchos casos duele. Ya sabes por lo que te digo, por lo que te hablo, un tema muy serio con el que vamos a estar hablando en un ratito nada más. El astomérico, ¿qué vendría a ser? Apto médico. Ah, el astomérico. El Apto médico. El No astomérico sabemos. no. El apto. Buscalo, googlealo. ¿El astomérico qué es? Furia de la elasticidad. Ah, quiere decir, Que cuando vuelve. cuando Vuelve, Claro. vuelve. Esto. Mm. ¿Ves? Vuelve. Sí. Podríamos dar Todavía. muchos ejemplos. Todavía vuelve. Bueno, Por poco tiempo. qué difícil arrancar este programa cuando hay una noticia que te avasalla, ¿no? Y nuevamente uno que se siente espectador de una realidad sangrienta. La pregunta es, ¿hasta cuándo? En este caso ya conocen la historia, ¿no? Esta nena, Abril, que muere en este brutal asesinato. 12 años ella, volvía junto a su familia de una fiesta. Ya conocen la historia. Ahora, hay muchas voces acá y lo que queremos y lo que pedimos es justicia. Buenas noches, Viale. El tema es, buenas noches, la falta de justicia. Porque acá uno de los principales responsables del crimen de esta chica de 12 años es el juez. La última información es que detuvieron al segundo partícipe del crimen. Es un menor, no vamos a dar el nombre, FT, es lo único que podemos decir. Cayó en un domicilio de la familia, pero estaba viendo los antecedentes de ambos. Y son tremendos. Los antecedentes de José Echegaray, alias Pepito, que portaba una pistola calibre 38, la misma que usó para matar a Abril. Y mirá los antecedentes, y acá tengo esto que fue todo lo que le dijeron al juez que no lo libere y él lo liberó igual. Homicidio en grado de tentativa, tentativa de robo calificado, tentativa de robo, robo calificado. Esta persona estuvo condenado en octubre de 2013. La condena vencía en julio de 2018, pero estaba libre. ¿Por qué estaba libre este hombre? Bueno, el juez se llama Nicolás Villafañe. Me parece que es momento... Pero 13 Santiago, años delinquiendo, ¿no? Porque esto arrancó hace 13 es años. momento ya de empezar a retener los nombres de estos jueces, Branca. Sí. Lo liberó a pesar de 2 informes negativos que yo tengo en mi mano. Perdón, los Sí. dos informes están firmados por 5 peritos. Acá está, 1, 2, 3, 4, 5 Claro. firmas. Del otro lado, Que le Magdalena, dicen, 1, no lo 2, 3, 4, suelte, 5. no lo suelte. O sea, los Dice, 5 peritos son determinantes. Se estima la inconveniencia de incluir al interno Echegaray, Biel, José Edgardo en el beneficio de la libertad asistida. Mientras estuvo en el penal de Magdalena, lo encontraron con una faca y un celular. No mostró compromiso con su resocialización. Entonces, este juez, Nicolás Villafañe, que después hay mucho para hablar de este hombre porque ya tenía antecedentes, liberó a este delincuente que terminó matando a esta chica de 12 años. Rosy, buenas noches. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas noches. Choqueado seguramente, como todos, ¿no? Sí, la verdad que como todos, sin lugar a dudas, la noticia del día. Hoy, hace un rato, hablaba con Carolina Píparo sobre el tema. Y vos sabés que me sorprendía cómo Carolina, y se lo preguntaba, ha ido adquiriendo, y ella lo puede decir desde cuándo, el lenguaje que obligadamente la tuvo como protagonista cuando fue víctima de un hecho delictivo. Garantismo, abolicionismo. Vos preguntaste hasta cuándo. En libertad condicional están los ciudadanos. O sea, yo te juro, porque se armó una polémica, lo seguí también a ustedes el viernes a partir de lo que pasó con Amado Vudú, donde todo es atendible y discutible. Ahora, discutir las condiciones de detención de Amado Vudú,
el derrape de quien difundió esas imágenes íntimas de vudú. Al lado de esto es ser los violinistas del Titanic mientras el barco se hunde. Y el barco es el sistema penal y procesal penal argentino. Por esa cosa que decía Johnny. Digamos, jueces sacapresos, preocupados más por el delincuente que por la víctima. O sea, no basta solo ya con la voluntad política de una gobernadora como Vidal, ni por su ministro de Justicia, para dar vuelta a la ecuación. Está lleno la justicia, y acá hay jueces, hay hombres de la justicia, de estos tipos que filosóficamente e ideológicamente están impregnados por la idea de que la pena no reconstruye al ciudadano que está preso. La pena no sirve para nada. Por lo tanto, no hay que discutir sobre el derecho penal, sino hay que abolirlo. Esto es lo que trasunta la ideología del doctor Eugenio Zaffaroni. Un día en este programa frase que yo repito mucho, Carolina, me dijiste una frase que a mí me quedó grabada, que es que estas cosas pasan porque se puede, digamos, en este país uno puede salir a robar, uno puede delinquir, uno puede salir a matar, es un país que se puede. Y te voy a hacer la misma pregunta que yo hacía recién, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que cambiar? ¿O qué tiene que pasar para que esto no suceda más? Yo creo que cuando vos preguntabas cómo estás, la verdad que me encantaría decir sorprendida, obviamente muy, muy dolorida, pero creo que llegó la hora, ya no estamos hablando de la impunidad de los delincuentes, que por esto se mata, porque se puede, porque hay impunidad, sino que estamos hablando de la impunidad de los jueces. Entonces yo creo que llegó la hora de impartir justicia a la justicia. Creo que los resultados de estos jueces están a la vista, nos exponen permanentemente a personas inocentes a estas situaciones, a estas terribles tragedias como la de Abril hoy, y creo que esto es un debate que lamentablemente va a pasar por las facultades de Derecho en principio, por los consejos de la magistratura, donde hay que dar un examen repitiendo a Zaffaroni para aprobar. Entonces yo creo que la complicidad de lujo de los delincuentes es de la justicia penal. Y realmente lo que tiene que pasar es que estos juicios políticos finalmente tengan un resultado, porque hemos tenido al juez Axel López defendido por Zaffaroni, no ha pasado absolutamente nada. El juez Rossi sigue en funciones con 8 juicios políticos. El juez Villafañez tenía un pedido de juicio político iniciado por 4 diputados del Frente para la Victoria, que no prosperó tampoco porque no ratificaron la denuncia. Entonces, ¿quién los está invitando a torcer la conducta? Absolutamente nadie. Yo lo único que les envidio humanamente es cómo hacen para conciliar el sueño, porque este juez ya tenía 5 muertes en su haber. Entonces creo que es un debate que se debe la justicia. Es lo que creo yo, que son 2 discusiones distintas. Uno primero es cómo prevenimos, es decir, cómo evitamos que un delincuente llegue a delinquir, ¿no? Cómo una persona llegue a matar. Pero otra también es qué vamos a hacer con el nivel de delincuencia que tenemos. La pregunta es cuántas chicas más, cuántas niñas más, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántos de nosotros, cuántos vamos a tener que caer pena, ¿no? hasta que alguien finalmente, o simplemente podamos vivir en paz. Yo creo que los argentinos no pedimos mucho. No. Pedimos simplemente poder vivir en paz. Un hombre, imagínense, sale con su familia, vuelve 4 y pico de la mañana después de una fiesta, con un abuelo, con sus 2 hijos, una hija durmiendo atrás. La escena que se puede dar en cualquier familia, en cualquier grupo familiar, fin de semana, y termina así. Ahora, ¿quién le devuelve a esos padres, a esa niña? ¿Qué pasó con esa vida truncada? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y en qué vamos a cambiar, o cómo estamos exigiendo nosotros que algo cambie? Y por momentos pienso yo para que nada cambie, porque Abril pasa hoy, ya la semana que viene es parte de una estadística, y van a pasar los años y su familia se va a acordar de ella nada más. Va a ser un número más. Así que hasta que no cambiemos nosotros y no exijamos los reclamos, ¿sabés lo que pasa, no va a pasar Santi? nada. Es que el debate tiene que pasar, o sea, lamentablemente hay un formateo, esto es así, es muy difícil para los abogados correrse de este lugar. Es muy difícil decir, si yo no creo en el derecho penal, ¿por qué no me dedico a otras ramas del derecho? Y parece que es una condición sine qua non querer abolir la pena. O sea, lo único que están logrando es esto, porque este homicida fue en escala, o sea, así como decía Johnny, es
homicidio, homicidio agravado con Sí. algo, tentativa de homicidio, o sea, hasta tentativa de homicidio. Te estaba diciendo, voy a matar. No encontró el límite. Y cuando me dicen, por ejemplo, la excusa es, bueno, dentro de 3 años, cuando se cumplía la condena, igual iba a matar a alguien. No, porque en cada delito que él cometió debía estar preso. Entonces, acá nunca existió mano dura. Acá solamente existe una interpretación completamente sesgada de poner al delincuente como víctima y de no hacer absolutamente nada. Las cárceles no sirven, ese es el único discurso. Si una escuela no sirve, yo no voy a sacar al chico de la escuela. Obviamente voy a poner todos mis esfuerzos o como juez voy a impulsar, porque tengo todas las estadísticas a la vista, que la cárcel funcione de otra manera, que la cárcel sea otra cosa, pero no adelantar esta salida. Pero Lo no se mismo bancan pasa más con los un jueces, enfermo, claro. uno no adelanta la salida. Pero lo que dice, es verdad lo que dice Carolina, digamos. Ya había dado tantos indicios previamente Claro, que el final era este. No había otro, sí. Sí, es una curiosidad concreta sobre este juez, ¿no? Este juez... Mostralo un poco, hay que conocerlos, coincido, los sí. típicos jueces garantistas que recorre para los detenidos, yo averiguaba esta tarde, recorre los penales, se fijan las condiciones en las que están, pero no evalúa, por ejemplo, este tipo de pericias, sino que con la única condición de que esté cumplido el tiempo posible para darte la libertad condicional, te la da. Después tenés otros jueces que se pasan y que hay gente que tiene buen comportamiento, que podría reinsertarse en la sociedad y que solo le dan salidas laborales por pocas horas. Es decir, que el sistema está fallando, ¿por qué? Porque finalmente la decisión del juez es tan amplia y tiene tanto que ver con su criterio personal y con su postura concreta frente al servicio penitenciario, que entonces queda todo librado al azar y pasan este tipo de barbaridades, No, pero, porque María Julia, acá Villafañe no. tiene los antecedentes... Pero acá no, acá tiene una responsabilidad extrema porque el juez es juez, Sí, pero estoy no es diciendo psiquiatra, eso. no es médico y no es psicólogo. Entonces, él pide informes, le dan los informes firmados por 5 Pero lo peritos faculta la ley y le para dicen, hacer eso, ese es lo que atorrante digo, no puede que salir. debería Y lo cambiar. libera. Pero algo podemos Es hacer nosotros. cómplice. Yo digo, A ver, ¿no? digamos, sí. Santiago decía, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, ahí está Villafañe. Sí. Yo le agregaría la foto del juez Rossi, recién lo nombraba Carolina Píparo. López. Carlos López. Wagner, ¿se acuerdan de Carlos Wagner? Sí. De Micaela. Wagner, perdón, el asesino de Micaela. Wagner salió porque el juez Rossi se lo permitió. Aquí estuvimos hablando, todos los medios, mucho tiempo de ello. El juez dijo que estaba con una especie de ataque de pánico, se quedó en su domicilio. No. Todos pensamos que, naturalmente, ese juez que tenía la muerte de esa chica sobre sus espaldas no iba a volver a trabajar. Está en el juzgado otra vez. Entonces, Sí. pongamos la foto de los 3 jueces. Sí, Diego. Sin dudas, el rol de la justicia en nuestro país creo que hoy es lo más grave y lo más preocupante que tenemos. Lo que discutíamos el viernes llamado Vudú, que detienen a alguien sin tener condena y que liberan a alguien ya hace tiempo que tenía una condena que cumplir, como este asesino que el 22 de julio de 2018 recién se le vencía. Este Nicolás Villafañe, que recién lo decía Carolina, el caso anterior de haber liberado en la misma circunstancia, lo mismo a Diego Perotti, que después salió y cometió el cuádruple crimen de Hudson, de Hudson. A los como- 30 días. Fue salida laboral. Claro, fue salida, Sí, pero sí, le sí, pero permitió, lo mismo. mató a su novia de 21 años, a su suegro, al hijo de su suegro Fue y laboral. a una nena de 3 años. Cuádruple crimen. La misma situación. En ese momento, como decía ella, los diputados pidieron un juicio político que después se cayó, que no terminó en nada, pero estos casos se repiten, porque de hecho en este programa ya hemos debatido sobre el rol de los jueces que permiten la salida anticipada de criminales, asesinos que tienen su condena que cumplir. Entonces, nosotros, lo decís vos, Santiago, se va a terminar esta discusión, se va a enfriar el tema, se va a ir, va a haber otro que lo va a tapar. De la familia. discusión la tienen que dar los políticos. Sí. Los Pero ¿sabes qué me preguntaba Sí. yo también? Se habla mucho, y en este programa se habla mucho también de derechos humanos, ¿no? Cosa que me parece excelente. Ahora, ¿qué pasa con los derechos humanos de esta nena? No hay, bueno. De la familia. Absolutamente. O debatimos para todos, o si no estamos cayendo Pero mira, Santiago, en la trampa sí. de la pelea berreta de siempre y no salimos nunca más. Me parece que tenemos que proyectar hacia adelante, chicos. Pensemos un país hacia 10, 15, 20 años adelante. Algo hay que Pero el cambiar. punto Estamos es si no hay muy una mal. manera Se que la, conoce, a ley, ver, sí. que la ley estipule, que el Código Procesal estipule que no quede sesgado, digamos, al juicio del juez, valga la redundancia, la posibilidad o no de otorgar este tipo de beneficios, sino que esté totalmente atado a los informes, porque si no, ¿para qué trabaja toda esta gente? ¿Para qué peritan? Claro. ¿Para qué están los psicólogos? O sea, ¿para qué están todos los procesos mediante los cuales se puede verificar o no si el reo se está Pero ya adaptando sabés que, o no? Julia, ¿Entendés? Sí, yo- a ver un minuto por Las sí. No, digo, el problema, Carolina usó una palabra clave, el formateo. El problema es ideológico, filosófico, la construcción de la administración de justicia
lleva un tiempo en su construcción o en su destrucción. Entonces, acá tenemos involucradas las facultades de derecho, los tribunales de alzada, acá la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió cuando hubo un consenso de Estado sobre los delitos de lesa humanidad, hubo los poderes públicos del país, se pusieron de acuerdo para determinar cuál es la senda a seguir. Bien, hubo un consenso público más allá de quién gobernaba sobre qué hacer con los delitos de lesa humanidad. Hoy estamos frente a un dilema, la corrupción y la delincuencia común. No hay un gran acuerdo, tampoco veo que haya una preocupación estratégica sobre el tema, un gran acuerdo para empezar a revisar todos los estamentos, porque esto que dice acá María Julia es netamente procedimental. Pero si vos tenés jueces que ya como estudiantes de Derecho tienen profesores que los van preparando para formatearlos en que la pena no reeduca al preso, que hay un sentimiento culposo del Estado, porque no tiene cárceles como la gente, porque no tiene un sistema penitenciario mínimo e idóneo. Entonces, llegás a un momento estructural en donde los jueces se convierten en sacapresos por imperio de las circunstancias. Y es por eso que estamos acá. No es una solución espasmódica de un día para el otro de hacerle un scratch a los... Yo estoy de acuerdo que hay que visibilizarlos, pero vamos a escrachar 5 y te puedo asegurar que por cada 5 hay 20 que van a surgir después. Ahora, acá podemos hablar de inflación, podemos hablar de un montón de cosas, temas que son preocupantes, salud, educación. Ahora, este es el tema por excelencia. Ha llegado a un punto, el nivel de delito y el delito que por ahí ni conocemos porque ya ni se denuncia. Hay mucho delito que ni se denuncia prácticamente por cómo estamos viviendo. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, sí, claramente. Y además ya no forma parte ni de las Sácame estadísticas. esas imágenes. Sí. Ni es noticia. Coincido todo lo que decía Carolina, lo que decía acá Rosy, claramente es así en la facultad, y yo lo recuerdo cuando estaba estudiando, en la facultad te enseñan derecho penal con la única finalidad de ser abogado defensor, con la única finalidad, y con una, digamos, impronta muy garantista, que te da asco hasta cursar la materia, te soy sincera, la verdad es así, y muy pocos son los que terminan dedicándose a eso, porque otros abogados, como es mi caso, no querés dedicarte a esa rama y con ese criterio, y así es lo que te enseñan en la facultad. Y recuerdo también una vez que le había preguntado a un grupo de funcionarios del Poder Judicial, frente a estos casos que los vemos semanalmente que pasan, ¿por qué era así? ¿Por qué funcionaban de esta forma? ¿Por qué reaccionaban de esta forma? Y la respuesta que me dieron es que nosotros preferimos, en realidad te insertan un chip para que vos pienses de esa forma, preferimos 3 delincuentes sueltos y no un inocente preso. Entonces, con esa mentalidad es la que van tomando las decisiones, lamentablemente. Yo también estudié trabajo social, yo creo que excede a las facultades de Derecho, todos estudiamos de esta manera, nos llevan a recorrer las cárceles, a ver las condiciones carcelarias, que las podemos criticar, obviamente que se están haciendo grandes esfuerzos con pocos recursos, pero la otra parte, la del daño que pudieron prevenir, esa parte nadie le gusta mostrarla. Nadie le gustaría imaginarse el domingo que van a pasar los papás de Abril, el hermano, los abuelos. Nadie le gusta lo que pasé yo porque es terrible, porque nadie le gusta tampoco pensar en ese papá que muere con su hija baleada. Es tan fácil hablar de afuera. Es tan fácil hablar de afuera y el daño no hablemos del daño porque eso es morbo. Sí, hablemos del daño porque el daño es terrible, porque el daño es irreversible, porque también hace poquito se murió Agustín diciendo papá me duele. Entonces todas esas cosas el derecho no las quiere ver. Los únicos que ven son los tribunales en primera instancia, porque esa es la condena que nos queda a nosotros como sociedad. Antes de ser víctima, a mí me quedaba eso, sí, cadena perpetua. La realidad es ¿por qué? Porque escucharon a la víctima, porque escucharon los hechos. Después pasa casación, ejecución, van licuando la pena desde una filosofía. Obviamente no tienen contacto con la víctima, obviamente no tienen conciencia de daño, pero lo importante acá es que nosotros empecemos a debatir sabiendo que la gran mayoría de los argentinos somos gente de bien, que los delincuentes son muy poquitos. Acá Martina ha hecho grandes estudios de la cantidad de delincuentes, son muy pocos. El tema es la doctor voluntad. Echegoyen Lynch es abogado y exfiscal en lo criminal, integrante de Usina de Justicia. Buenas noches, lo escucho. Sí, justamente hablábamos de eso muchas veces porque no se sabe, como acá siempre temas de seguridad pública se le da un rol secundario, entonces todo es judicializado. Mejor dejemos libres a los criminales porque están las cárceles hacinadas. Y la realidad es esa, estamos en un momento, en la provincia de Buenos Aires, con las cárceles hacinadas, no llegamos a 200 presos cada 100.000 habitantes.
es un número muy bajo. Lo que pasa es que no se construyen cárceles desde el siglo pasado y el antepasado. Entonces no es que tengamos muchos presos, tenemos pocos. La realidad es que países como el nuestro, en el que avanzó tanto el narcotráfico, que tiene condiciones de violencia, no se trabajó en años en prevención del delito, no llegan quizás a en estudios comparativos no llega a un 5 por 1000 el criminal violento. Entonces, ¿qué hacemos? Si acá estuviéramos en la representación gráfica de Argentina, si tenemos 1000 personas, ahí viene la segunda falacia. De las 1000 serían 300 pobres, porque tenemos un 30% de pobres. Pero de esos 305 son criminales. O sea, porque después nos van a decir... Y no todos son pobres. Claro, y no todos son pobres. Entonces siempre nos van a correr con esas cosas, con la desigualdad, la pobreza, y no tiene nada que ver con la criminalidad. Sí, no tiene nada que ver. No. El criminal es criminal, sea Exacto. pobre, sea clase media, sea rico. Es criminal. Quería hacer esa aclaración. Ahora, el tema es por dónde. A ver, Cruciani, ¿cuál es la salida a esto? A este callejón sin salida en el cual estamos encerrados. Primero de todo, hay que terminar con una gran hipocresía. Yo he conocido muchos pares pseudos progresistas que con los empleados eran arbitrarios, o en eso agarraban a un que se llama perejil y no le daban ningún derecho. No hablo de este juez que no lo conozco. En general, he conocido a algunos que se embanderaban en esa teoría que es la de Zaffaroni. Por otro lado, poco a poco, en nuestra Facultad de Derecho, se ha ido infiltrando ese grupo, más que una teoría, es un grupo de gente que ha ido dominando e incluso son los que tienen cierta autoridad para proponer nuevos jueces. Entonces, muchos por pícaros y otros por incautos caen en ese territorio. ¿Se da cuenta? Entonces hay que estudiar ese aspecto. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, siempre terminamos donde empieza el problema. Los ciudadanos que sean conscientes de los representantes que eligen, que son los que van a dar el aval a esos jueces. Pero pregunto, es un tema... Eso es fundamental. Sí, doctor, pregunto esto. ¿Es un tema ideológico? Estamos hablando de la escuela Zaffaroni. Puede ser, muy probablemente lo sea, pero ya a esta altura, cuando vos ves estos papeles y hay, como dice Paulo, 5, 6, 7 peritos que le dicen no lo liberes. No lo liberes, el tipo es incompatible para ser liberado. Y el juez mira para otro lado y lo libera igual. Uno desconfía ya de la cuestión ideológica y se pone a pensar en cuestiones monetarias. Yo estoy viendo los antecedentes del menor FT, que no lo voy a nombrar. Tenencia ilegal de arma de fuego, robo a domicilio, moto Ahora, con Abril, que papeles es una menor, adulterados. también la pueden matar y al otro... No, al otro no lo No, pueden es una- pero mira, tenencia ilegal de arma de fuego, pistola Versa 9 milímetros. Hace poco, ustedes se van a acordar del caso Melman, la chica que violaron y asesinaron en Miramar en el año 2001. Hace poco... Natalia Melman, exactamente. Liberaron Hace a los poco tipos. le dieron a los policías salidas transitorias. La violaron y la mataron en 2001. Tenía 16 años. Eran 5 personas. Le quemaron su mano con cigarrillos. La estrangularon con un cordón de su propia zapatilla. Le dieron reclusión perpetua a los 3 policías de la bonaerense. Secuestro, abuso sexual agravado, más homicidio calificado. ¿Qué decidió? Y permitime, Santiago, dar el nombre de los jueces, porque me parece importante que los periodistas, los comunicadores, empecemos a dar con fuerza el nombre de los jueces. Javier Mendoza y Esteban Viñas, Sala 1 de la Cámara de Mar del Plata, repito, Javier Mendoza y Esteban Viñas, salidas transitorias para los 3 policías, contradiciendo de vuelta un informe psicológico que decía los condenados no muestran arrepentimiento. Igual, ya suena el otra nivel cosa. de hipocresía y de caretaje que hay con esto, disculpen la expresión, ¿no? Pero todos desde los medios tratamos este caso, obviamente uno ve la imagen de la chica y se queda sin palabras, ¿no? Pero piensa en esos padres, piensa en esa vida coartada. Pero mañana nos olvidamos. Después hay que buscar en Google, hay que ver las estadísticas. Hasta el próximo caso. Hasta el próximo caso. Y vamos saltando de los medios, como sociedad también reaccionando de caso en caso. Me parece que la discusión tiene que ser mucho más profunda, por respeto al dolor de esa familia y porque le puede pasar a cualquiera. Yo creo que por un momento hay que ponerse en el lugar del otro. Y Carolina Píparo, un día que estuvo en el programa, dijo algo que para mí fue muy interesante. Empecemos a hablar de víctimas y victimarios, a destacar eso.
quién es la víctima, quién es el victimario. No es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo, pero bueno, hay una justicia. ¿A vos te dispararon en la panza cuando ya te habían robado la plata? A la salida del No, banco? Santiago, a mí me ejecutaron directamente, esa es la realidad. O sea, yo me estaba incorporando con la cabeza toda partida por la culata del arma y cuando me estaba incorporando arrodillada, me ejecutan, o sea, me tiran un disparo a la cabeza. El problema es que me entró por la boca y termina en mi pulmón, pero me ejecutaron a mí, o sea, no es que quisieron evidentemente matar a Isidro, vinieron a matarme a mí ya teniendo el motín, o sea, es un daño claro. por el daño mismo. Y uno se sienta en el juicio a escuchar a una persona, que son todos abogados, porque no vas a imaginar que el delincuente tenga este tipo de explicaciones. Mientras se ríen, a explicar que le han faltado las oportunidades. Bueno, lo que escuchamos siempre... es otra discusión esa, y es válida también. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo hacer que una persona no llegue a esa instancia? Digamos, pero ya el es delito válida, está pero este no es el camino. No es el camino. O sea, total. liberarlos. No. Otro de los mitos, ¿no? De que, bueno, están todos procesados. Están todos procesados, pero no son inocentes. Parece que la cárcel está llena de inocentes. No hay inocentes en la cárcel. En mi caso fue hace 7 años y medio. Están procesados. O sea, no tienen condena firme. Todavía no tienen juzgado de ejecución. No se puede trabajar con ellos. No se puede hacer ningún tipo de trabajo ni de educación ni de trabajo laboral. O sea, no se los puede obligar a nada porque están procesados. Es un crimen absolutamente probado. ¿Por qué? Por la cantidad de instancias. Entonces, el gran replanteo es de la justicia, ya no del Poder Legislativo. Porque el Poder Legislativo, las leyes Bloomberg, por ejemplo, tan criticadas, la mano dura que no funcionó, faltan, o sea, a los 5 minutos que el Legislativo está dictando esta ley, hay un juez diciendo que eso es inconstitucional. Con las leyes Bloomberg tan criticadas, la sumatoria de penas empezó a valer. No se alcanzó a sumar una sola condena porque eran 5 violaciones, creo, Martín, en un caso que estudiamos, 5 violaciones que sumaban 40 años. Inconstitucional. La ley de ejecución penal, que se aprobó este año en el Congreso, seguramente cuando empiece a regir, porque no es retroactiva para esta persona que mató a Abril, pero cuando empiece a regir, ¿cuánto va a faltar? O sea, posemos la mirada en quienes imparten la ley. No va a quedar otro debate. Ese es el gran debate. Sí, Gaby. Yo creo que hay 3 puntos que son para mí importantes. Uno es el tema de la policía. Muchos de estos delitos solamente suceden con la zona liberada. Hay una especie de acuerdo con muchos chorros. Esto es una cosa, aparte es fácil de detectar porque por momentos hay ciertas zonas donde empiezan a haber repentinamente un montón de robos y de actos de violencia, porque efectivamente hay un arreglo entre los chorros y la comisaría o gente de la comisaría donde se libera la zona. Y por otro lado, sacapresos muy conocidos, que no voy a dar el nombre, me cuentan que se arregla con los jueces. Estas salidas repentinas, donde tienen los psicólogos que dicen que no puede salir, los peritos dicen que no puede salir, sale igual, es porque se ponen y los jueces lo sacan. No hay ninguna otra explicación. Ellos no conocen al personaje, no saben ni quién es, todos los indicios es para que el tipo quede adentro y sin embargo sale. Los sacapresos ponen plata y los tipos salen. Y después las armas. El problema de las armas, ¿cómo sigue siendo tan sencillo tener un arma en la Argentina? Si esos 3 problemas no se resuelven, esto va a seguir pasando. Sí, Toti. Sí. Lamentablemente se trata cada vez que aparece un caso que conmociona, pero yo insisto, para mí es un sistema donde la justicia tiene que realmente impartir justicia. Yo coincido con Levina, es un sistema que desde hace mucho tiempo está instalado y que de alguna manera va generando esta falta de ley, porque si no se aplica la ley no sirve para nada. Y en este están metido todo un sistema parainstitucional que construye poder también para la política. Ahora, Toti, mira, acá podemos bajar la pobreza, podemos bajar la inflación, mejorar la educación, todo. Si no controlamos el nivel de delito y de inseguridad que hay, y nosotros nos quejamos acá de Capital, el conurbano hay zonas que son tremendas, la gente no sabe qué hacer. Vos lo conocés. Sí. Y me parece válida también discutir en profundidad cómo hacer para que los chicos que están expuestos a un montón, recién citaban el narcotráfico, que atraviesa, que perforan en sociedades tan carenciadas, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos chicos no lleguen al delito? Esa es una discusión. Ahora, una vez que tenemos estos casos, replanteemos, ¿no?, qué pasa con la justicia en nuestro país. ¿Sí? Dos caminos que me parecen importantes. Primero, con Diego, no dejemos a los políticos que han generado todo esto que de alguna manera resuelvan el problema. Yo creo que el involucramiento es de la sociedad y la sociedad está pidiendo a grito de que haya justicia en este país. Yo creo que eso me parece que tenemos que tomarlo en cuenta y empezar a actuar.
¿Te El acuerdas tema... lo que pasó con Bloomberg, ya que lo citaban? Bloomberg, una manifestación tremenda, popular, más de 200.000 personas. Después se terminaron cagando de El Estado risa. está en un brete con esto. ahora te digo una El A ver, Estado sí. está en un brete justamente hoy, y esto hace al sistema y cómo está atado de manos el Estado, en función de lo que decía Carolina también. Hoy el Estado argentino tuvo que dar cuenta justamente en Ginebra, y fue a Bruj, sobre la situación de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? El Estado, entre esta cuestión de las condiciones carcelarias, entre esta cuestión de pobreza estructural y cómo están los presos, también el Estado se encuentra que debe rendir cuenta sobre una cuestión de organismos de derechos humanos que llevan a cabo a Ginebra denuncias que hacen y alimentan también el garantismo. Conclusión, tenemos un juez como Villanueva que dice los derechos humanos son los de los presos, Villafañe, José, que empieza y dice los derechos humanos también son de los presos. Conclusión, el Estado está atado de manos, no puede jugar entre o ejercer una política de Estado donde haya dureza para quienes maten a niñitas como Abril, dureza para aquellos que... Perdón, te quiero aclarar algo ahí. Caemos nuevamente en la trampa. Yo no pido ni dureza ni dureza. Uno pide que se cumplan Pero las leyes. pero el delito es Básico dureza. elemental. Yo no voy a caer en la trampa de mano dura sí, mano dura no. Es una discusión reantigua esa. Yo lo que quiero es que cada uno tenga la posibilidad de elegir. Así como este chorro, este asesino, este hijo de puta, tiene la posibilidad de elegir y de borrarle la cabeza a una nena de 11 años, ella no tuvo la posibilidad. Entonces, tiene que haber una ley que nos proteja como sociedad. Claro. Pero el Estado no puede porque lo Pero acusan no es de... cierto. Eso no es cierto, porque no debería los derechos, ser así. perdón, el derecho humano Pero del no preso debería es que ser sea, así. perdóname, el derecho humano del preso es que sea tratado como un preso correctamente mientras está preso. Eso Si lo vos lo puede soltás hacer al el tipo, Estado. si vos lo soltás al tipo antes de tiempo, cuando él todavía no cumplió con esa condena, o cuando el tipo no está en condiciones de andar por la calle, tampoco lo estás cuidando a él, estamos en lo porque que lo metés en debería otro ser, quilombo más Gaby, y termina preso obviamente. doblemente. Pero no es lo Es que decir, el preso ocurre. tiene que cumplir con su condena No es de lo que punta a ocurre. de punta a punta, en condiciones dignas como cualquier preso. Hace Pero 12 años que se vive de otra manera. No es soltar un delincuente. Pero eso es lo que debería ocurrir, no lo que Marino, ocurre. buenas noches. Buenas noches. Creo que por un lado hay un debate de doctrina entre juristas, entre garantismo, punitivismo. No me voy a meter en esa discusión, solamente reivindicar la libertad de cátedra y que en todas las facultades de Derecho se enseñen todas las doctrinas. Sí creo que como dirigentes políticos, esto que decía Toti Flores, de que se tiene que involucrar la sociedad, creo que ahí hay que dejar muy en claro, lo decía Jonathan, hay intereses materiales, hay vínculos claros, como decía Levinas, entre los jueces y las mafias, y también vínculos entre las mafias, las comisarías y los jueces, y también vínculos de todos ellos con el poder político y el Estado. Entonces creo que eso es todo una serie de estamentos que generan esta situación donde hay un grado de impunidad muy grande para las mafias, donde se tiene que resolver a través de una intervención del pueblo. Eso es lo que me parece más importante de todo. Porque ¿quién elige a los jueces? ¿Quién elige a los jueces en este país? Los jueces en este país son designados sobre la base de acuerdos políticos de los partidos mayoritarios, pero no interviene el pueblo. ¿Quién elige a los comisarios? La comisaría de tu barrio. El comisario que dirige la comisaría de tu barrio. ¿Quién lo elige? Y ese es el tipo que arregla con los delincuentes para liberar la zona, como decía Levinas. Entonces a mí me parece que ahí hay que revolucionar todo. Hay que terminar con este sistema judicial donde a los jueces no los vota el pueblo, los jueces tienen que ser electos por el voto popular y controlados por el pueblo. Lo mismo los comisarios tienen que ser electos por el voto popular. El pueblo va a resolver. Por eso yo creo que es importante. ¿Por qué le decimos que sea Toti Flores, pero después cuando reclamamos que el pueblo tenga de participación, yo creo que los políticos, porque lo de Juan es bueno pensando a futuro, pero acá una vez por semana estamos hablando de un disgusto y familias que son los únicos que cumplen condena, porque la perpetua de tristeza la cumple la familia, porque los padres de Abril no les solucionamos más la vida. Yo creo que tenemos que pensar a futuro, pero solucionar urgente el presente. Toti, yo creo que ustedes son un llamador, los políticos. ¿Sabes por qué? Porque la gente en Argentina, hace 14 días se votó en la Argentina, la gente dijo, basta de corruptos y basta de injusticia, basta de inseguridad. La gente está harta de vivir con esto. Entonces, como cada preso nos sale a nosotros como sociedad 30 lucas por mes, a mí realmente me importa muy poco si hay lugar, si hay menos, mejoremos las condiciones, pero tienen que estar en la cárcel, no pueden estar en la casa, no pueden estar con la tobillera porque tenemos muchos problemas. Resolvamos la inmediatez. Y yo creo que la inmediatez ustedes tienen mucho que ver,
Porque la gente, como nosotros no podemos votar comisarios, como nosotros no podemos votar jueces, como nosotros no podemos votar fiscal y bancamos todo eso, son ustedes el nexo, Toti. Te lo digo a vos porque estás acá. bueno. Para encaminar este delirio. Yo respeto cualquier método que se pueda debatir para mejorar las instituciones. Ahora, la verdad, creo que votar todo el tiempo, todo, no es una solución. No porque no crea en el poder del voto y la democracia, es porque los ciudadanos ya estamos absolutamente atosigados de un peso específico de nuestras vidas un cuerpo para colegiado. tener el conocimiento necesario para saber cuál es el mejor comisario, cuál es el mejor juez. Entonces, digo, esto es otra discusión. Las instituciones, la democracia indirecta, que haya una justicia, sino, digamos, la democracia directa, general, global, para manejar el país como una asamblea que puede ser ideológicamente sostenida, es una discusión. Ahora, en lo pragmático, como dice Pablo, y como recién decía Jonathan, y también aportó Gaby, en lo inmediato, y vos estás pidiendo, se pueden hacer cosas. Y yo creo que Toti acá debería ser el que ponga la voz cantante qué se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Hay un nuevo procurador. A partir del nuevo procurador hubo elementos nuevos que antes no había, como lo que se hizo con la salada, ¿no? La lucha antimafia a mí no me parece solo un eslogan en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía sea insuficiente. Me parece que cortar los estímulos entre poder político, mafia policial, delincuentes, sacapresos, que ya tienen, como decía Gaby recién, los mecanismos absolutamente aceitados para saber, pese a los informes de los peritos, sacar al tipo sí o sí, eso se corta. Eso operativamente, mientras discutimos la macro, se puede hacer. Para eso hace falta voluntad política. ¿Hay herramientas? Sí. La gobernadora tiene herramientas. Lo demostró con la salada y con otras mafias. El Pata Medina está preso. El rey de la salada está preso. Ahí hay toda una mafia, un conglomerado de delitos concurrentes, de los cuales pueden salir cualquiera de estos tipos otros delitos que da muerte a una chiquita de 12 años. Sí, por favor, doctor. Sí, hay que seguir profundizando las medidas que empezó la gobernadora, eso sin dudas. Ahora se necesita Ahora, también... pero tenemos una gobernadora que vive atrincherada en una base militar, digamos. Claro, Esa es un poco la foto de cómo estamos, ¿no? Claro, por eso digo, la estadística todavía es pésima la de la provincia, pese a las buenas intenciones. Entonces, además de buenas intenciones, hay que empezar, esto no es crítica a funcionarios X con nombre, pero necesitamos gente preparada para luchar contra el delito. Entonces, si seguimos con amigos, pongo a mi amigo de ministro, a mi amiga de ministro, tenemos que poner gente preparada que sepa qué hacer y que sepa hacer un plan de seguridad, porque no es lo mismo un plan de seguridad que la política criminal de acá a 30 años. Pero doctor, perdóneme, podemos tener el mejor plan, pero si estas lacras que mataron a esta chica tenían que estar presos. Exactamente. Y los liberamos, por más sistema de seguridad fantástico que tengamos, este tipo de 32 años tenía que estar preso hasta julio del 2018. Wagner tenía que estar preso, el que mató a Micaela. Entonces, por más sistema blindado, extraordinario, si lo único que hacemos es sacar delincuentes que tienen que estar presos porque tienen buena conducta en el penal o porque los jueces son inútiles o corruptos, tenemos que ver cuál es el problema. Para que se llegue a la instancia del juicio, pueden pasar 7, 8, 9 años. Eso no es justicia directamente. Si un juez puede equivocarse, hacer mala praxis, mandarse semejante error, por decirlo de alguna manera elegante, que termina con la vida y con la de una niña de 12 años y con una familia entera destruida, y no pasa nada, y mañana va a su juzgado y sigue firmando dictámenes, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Entonces, la verdad es que me parece que articulando algunas herramientas de mayor control y poniendo plazos procesales que tengan que ver más con la lógica. O sea, no puede dilatarse un proceso durante X cantidad de años porque si no es rápida, no es justicia. Entonces, hay para hacerlo. Lo de mejorar las condiciones de los presos, eso está en marcha, Igual, pero chicos, está para como hacerse sociedad somos concreto. muy poco solidarios. Y repito, a Bloomberg prácticamente se lo trató como un loco. A Mirta Pérez le pasó lo mismo. Se politizó. A Carolina Píparo también, sí, se lo politiza. Dice, no, porque vos operás para un partido, Se para otro. ideologiza. Se ideologiza todo. Y se termina desvirtuando. Y nos terminamos olvidando que las estadísticas quedan. Los nombres seguramente todos los periodistas de acá se los van a olvidar en un tiempo para tener que ir a chequear Google. Pero hay una familia que va a llorar toda la vida a sus muertos.
Y por un momento hay que ponerse en lugar del otro. Hasta que no hagamos ese ejercicio no vamos a poder exigir nunca como debe ser. Por esto debería ser todos los días, Carolina. Todos los días, Sí. pero yo quería contar algo, que es que cuando este año se debatió la ley de ejecución penal, el artículo que genera más debate fue el artículo 1. Lo que lucharon aparte por eso, sí. Lo que luchamos Ajá. con Matías, Matías con Luján, con Usina de Justicia, desde hace muchísimos años. El artículo 1 lo que promovía era que la protección de la ciudadanía esté abordada en esa ley. Ese fue el artículo que generó tanto debate en senadores. Por eso yo digo que es una cuestión ideológica. Yo no creo que ningún preso le vaya a pagar a los senadores. Terminaron sacando ese artículo porque les parecía demasiado poner que la justicia debía proteger a la ciudadanía. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Eso es lo que tenemos que ¿Quiere el debatir. artículo? Eso Yo es quiero lo que que ella me tenemos cuente, que dejar a futuro. Contá resumidamente lo que me contaste un día de qué le pasa a una víctima cuando tiene que rearmarse después de que a vos te pasó lo que te pasó y tener que salir a pedir justicia y te sentás con un abogado que te pide, no sé, cientos de miles de dólares, con otro, digamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la protección que le da el Estado a una persona que le acaban de matar a un hijo y casi la matan a ella? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo recobraste fuerza para salir a pedir justicia? La realidad es que yo recobré fuerzas muchísimo tiempo después. Yo estuve 3 años mirando el expediente, esperando el juicio. Obviamente había un juicio civil porque me pasó en una institución bancaria que yo sabía que iba a poder pagar un abogado. Pero cuando empezamos a levantar las manos, porque obviamente me reuní con otras víctimas, y esto hay que entenderlo, la mayoría de las víctimas de inseguridad son de sectores vulnerables, no son de la clase alta, ni casos mediáticos, porque bueno, para que sea un caso mediático obviamente tiene que ser, bueno, como lo de Abril que nos impacte, pero esto pasa absolutamente todos los días. Entonces cuando las víctimas te empiezan a decir qué suerte que tuviste un juicio, qué suerte que tuviste un abogado, la realidad eso es tan chocante como lo que te pasa, o sea, es tan injusto que la víctima, que nosotros hayamos tenido que exponer 60 víctimas el año pasado en el Congreso para que se empiecen a dar cuenta, y yo creo que a algunos senadores se les caían las lágrimas, porque es una realidad paralela, porque entran en una dinámica de ¿Qué poder pasó con los hablar. organismos de derechos humanos? Los organismos de derechos humanos obviamente estuvieron en contra de la ley de ejecución penal, incluso ni una menos estuvo en contra, fueron con una carta. La realidad es que a mí me gustaría que más allá de lo que informan de las cárceles, que lo vienen informando por años, nunca un informe de derechos humanos concluye diciendo lo que necesitamos son más cárceles, mejores cárceles, trabajar diferente con los internos porque la voluntad del interno está. Claro. Este es el mensaje que le están dando al delincuente. ¿A quién están ayudando? A nadie. Hoy está Abril muerta, este delincuente está baleado en un hospital, ahora con una condena cada vez peor, pero tampoco nos va a extrañar que dentro de 4 años esté revinculándose con su familia. Entonces yo creo que no ayudan a nadie, eso es lo que hay que replantearse. Si yo me paro desde ese lugar, que la inclusión, que la educación, y sí, a futuro es obvio, pero igual vas a tener un índice de delincuencia, como lo tienen los países con mejor calidad de vida. Esto es así, la delincuencia existe, lo tenemos que entender. Y tenemos que entender que las cárceles, que no hay otro sistema alternativo a la cárcel. Porque uno escucha a los organismos de derechos humanos y parece como que en Argentina fue el único país donde hay cárcel. Cuando hablan de punitivismo, la realidad es que la mayoría de las víctimas, lo único que fuimos a pedir son condenas completas, porque es un engaño para la víctima. El caso Melman tenía todo, es una burla a la sociedad, tenía todos los condimentos, como dice Jonathan, o sea, 3 policías que torturaron, asesinaron, y hoy vale más su revinculación. ¿Se acuerdan de Vázquez que le prendió fuego a Wanda Tadei? Sí. Exactamente. Y al poco tiempo estaba tocando el bombo, ¿se acuerdan? Sí. Van y denuncian al Estado luego. La verdad que me parece tan importante, uno siempre, como te dije, uno cuando habla de afuera es más fácil. Y creo que es lo que le pasa a gran parte de esta gente que hace estas cosas, ¿no? De estos jueces que se despiden de esta manera. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo en este momento y que vive con miedo? Un montón de padres, millones de personas que están del otro lado, que te ven a vos como un referente de lucha, de pedir justicia, nada más y nada menos. Yo la realidad es que yo los invito a debatir. Creo que hay que debatir, como te dije, en las facultades. Obviamente mi compromiso es seguir peleando por lo que vengo peleando hace muchísimos años.
obviamente en la legislatura seguiré los juicios políticos, así como este juicio político no se siguió. Creo que tiene que estar el compromiso de los legisladores en seguir, en mirar. Alguien tiene que empezar a auditar la sociedad completa, porque estamos completamente ignorantes de que esto pasa todos los días. Todos los días se libera gente de esta manera. 95% de los presos salen antes de lo que tienen que salir. Y yo no estoy diciendo, ninguna víctima quiere... habla desde la venganza, desde el dolor. O sea, hemos tratado muchísimas víctimas de corrernos de ese lugar para decir, sí, hay que trabajar en las cárceles, hay que trabajar de otra manera. Creo que hay reinserciones que sí son posibles, hay que hacer el intento, pero el camino de la impunidad nos ha mostrado los resultados. Los resultados son estos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias.